Muy buenas a todos. En este video vamos a hablar un poco de lo que es el pivot, que lo vimos en el video anterior o lo mencioné cuando estábamos hablando de las transformaciones. Vamos a ver también de los grupos y vamos a ver un poco de una ventana muy importante dentro de Maya, que es el outliner. Vamos a empezar primero con el pivot. En el video anterior sobre las transformaciones, yo le estuve hablando acerca del pivot. Voy a crear un cubo, create, polygon primitive, cube. Y ahí le estuve explicando acerca de el pivot de transformación, que es este manipulador que ustedes están viendo, que dependiendo del tipo de transformación que tengamos, va a cambiar. En este caso yo estoy con la herramienta de mover para poder mover mi objeto, la E para rotar y la R para escalar. Pero al final de cuentas, todos esos manipuladores son un pivot para esa transformación. Es decir, en este caso para el escalado, en este caso para la rotación y en este caso para lo que es la traslación de nuestros objetos. Ahora bien, ¿qué importancia tiene el pivot en este caso? Pues el pivot es lo que sirve de punto de ancla para la transformación que se va a ejecutar. O sea que cuando yo estoy moviendo mi objeto, el objeto se está moviendo desde ese centro o ese punto central que ustedes están viendo ahí. Cuando yo roto, o sea, yo muevo, perdón, yo estoy moviendo desde ese punto. Cuando yo roto, al igual, fíjense ese punto gris que se pone en el centro del manipulador, fíjense, ese es el punto o el pivot de transformación. Al igual cuando escalamos. Cuando escalamos, fíjense ese punto gris que se pone en el medio del cuadrito amarillo, que me está indicando que le está escalando desde ese punto. O sea, todas esas transformaciones se están ejecutando desde ese punto ahí. Ahora bien, ¿qué yo puedo hacer con el pivot? Pues con el pivot yo puedo mover mi pivot para que la transformación se ejecute desde otro punto. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Voy a poner en el caso de la rotación, que es una de las del caso quizá un poquito más visual. Fíjense que cuando yo roto, voy rotando por ahí, pero imagínense que yo no quiero rotar desde ese punto. Yo quiero que mi objeto, por ejemplo, rote desde aquí. O sea, que su punto de pivote sea aquí. ¿Cómo yo puedo mover el pivot? Yo tengo dos formas de mover el pivot. La primera es presionando la D y dejándola presionada. Ustedes van a ver que cuando yo presione la D y la deje presionada, esto va a cambiar. Se van a poner unas flechitas y unas cosas. Le voy a presionar la D y la voy a dejar presionada. Y miren cómo cambió el pivot ahora mismo. Con la D presionada aún, voy a hacer un clic y voy a mover mi pivot al punto donde yo quiera. Por ejemplo, a este punto de aquí. Y ya, suelto la D y todo. Miren que ahora el pivot de ese objeto, que por defecto en todos los objetos va a estar en su centro, o sea, en el centro de ese objeto, por defecto, ahora ha cambiado y se ha puesto desde ese punto. O sea, que lo que quiere dejar dicho que cuando yo rote, el objeto va a rotar desde ese punto. Y miren el efecto que yo puedo tener con eso. Si yo le hago clic y roto, miren que ahora, en vez de rotar desde el mismo centro del objeto, ahora está rotando desde este punto. Y miren lo que puedo lograr con ese tipo, por ejemplo, de rotación. O sea, que yo puedo rotar un objeto desde el punto o alrededor de otro objeto, por ejemplo, para así decirlo. Ok. O imagínense que yo quiero mover el pívot y ponerlo que el objeto rote ahora a partir de este punto justamente. Presiono la D, la dejo presionada, hago clic
para mover y arrastrar el pivot donde yo quiera. Imagínense que lo quiero ahí y suelto. Y ahora cuando roto, el objeto va a rotar desde ese punto. Esa es una forma. La otra es presionando la D, pero no dejándola presionada, sino haciéndole un toque, se cambia al modo del pivot. Ya ahí yo no estoy presionando la D, yo simplemente activé la herramienta, o sea, la modalidad para mover el pivot. Y ahora yo hago lo que yo quiera, ubico el pivot donde yo entienda. Vamos a ponerlo en este punto de aquí. Ejemplo. Vamos a ponerlo ahí. Y cuando termine y quiero desactivar la opción, le doy a la D otra vez. Le doy a la D y miren cómo ya se activó. Ahora la rotación se hace desde ese punto. Bien. Ya ahora todas las transformaciones se van a hacer a partir de ese punto. Si me pongo la W, miren que él se va a mover desde ese punto. Si le doy a la R, él se va a rotar desde ese punto. Miren. Todo el escalado ahora lo hace desde ese punto. Entonces, con la D presionada, hago clic. Mientras mantengo la D presionada, está activo. Cuando suelto, se quita. O simplemente le doy un toque a la D, lo presiono una vez para activarlo. Hago el movimiento que quiero. Y luego, cuando quiero desactivar el modo, le doy a la D otra vez. Y desactivo. Y así yo puedo cambiar el pivot. Si quiero volver a centrar mi pivot en mi objeto, como estaba al principio, simplemente voy a este menú que dice Modify y le doy donde dice Center Pivot. Center Pivot. Este icono hace lo mismo. Este es el icono de centrar el pivot. Este que ustedes están viendo aquí afuera. Pero como les dije al principio, a mí me gusta que ustedes sepan en el menú donde se encuentra la opción. Por si ustedes sin querer borraron desde aquí, entonces sepan dónde encontrar la función de la herramienta. Le doy a Center Pivot con el objeto seleccionado y miren que ahora el pivot se volvió a centrar en mi objeto. Ya todo va a ser tal cual como estábamos anteriormente. Eso es lo que ustedes tienen que saber ahora mismo con relación al pivot. Recordándole que con el más y el menos, ustedes lo pueden poner más grande o más pequeño. Si en algún momento ustedes sin querer les dieron algo y lo ven muy grande, lo ven muy pequeño y se les dificulta trabajar con ese pivot así, ya ustedes saben que con el más y el menos, que ya se lo dije en otro video, me parece que en el video anterior le da transformaciones, ustedes pueden modificar el tamaño. Ahora bien, ahora vamos a hablar, o voy a enseñarle, porque ahora vamos a hablar de los grupos. Pero antes de los grupos, voy a abrir una ventana muy importante en Maya que se llama Outliner. El Outliner básicamente es una ventana donde nosotros podemos ver todos los objetos que nosotros tenemos en nuestra escena. Absolutamente todos nuestros objetos que están creados en nuestra escena aparecen en el Outliner. ¿Cómo vemos el Outliner? Ustedes por defecto, yo lo tengo aquí, creo que ya en las últimas versiones de Maya me parece que lo tienen aquí afuera, donde dice Outliner aquí, o pueden ir a Windows y lo abren por aquí, el Outliner. Ok, o sea, esta pestañita que ustedes tienen a la izquierda, o van a Windows, porque a veces yo puedo haber cerrado esa pestaña, quitado y cerrado, ya no lo tengo aquí. Si lo quiero abrir, voy a Windows, le doy a Outliner. Y ahí ya yo activo. Voy a poner esto un poquito más para acá. Y ahí ya yo activo lo que es el Outline. Si ustedes se fijan aquí, yo tengo todo lo que yo tengo creado en mi escena. Ahora mismo ustedes tienen todas las cámaras que nosotros vimos. Si se recuerdan que la cámara de la perspectiva, la cámara top, la cámara front y la cámara side. Esos que están así en gris es porque están escondidas, o sea, no están visualmente visibles en la escena. Fíjense que ustedes no pueden ver las cámaras.
no aparece ningún objeto que haga la representación de la cámara, es porque están escondidas. Y tenemos este objeto que se llama pCube1, que en este caso es mi cubo. Yo por aquí puedo seleccionarlo si quiero, al igual que poderlo seleccionar por aquí directamente desde CLC. ¿Por qué quiero que ustedes utilicen o aprendan el Outliner? El Outliner es una herramienta muy importante. Primero, porque aparte de ustedes poder ver todos los objetos que ustedes tienen creado en su escena, absolutamente todo va a aparecer en el Outliner. Ustedes también van a poder ver la relación que tienen los objetos. Si están agrupados, si están emparentados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles objetos están emparentados o agrupados a qué otro objeto? Y así sucesivamente. Entonces, como vamos a hablar de grupo, era bueno que ustedes primero vieran el Outliner para que ustedes entendieran ahora y vieran la parte de los grupos. Entonces, es importante eso. Ahora bien, aquí, aparte de, en el Outliner, yo puedo también renombrar mis objetos. O sea, imagínense que ese cubo, y es importante que ustedes se acostumbren a renombrar sus objetos y no que el objeto simplemente le dejen el nombre por defecto que le pone Maya cuando ustedes crean sus objetos, sino que siempre es bueno que todos los objetos tengan el nombre de lo que representa o lo que hace o lo que es el objeto o ese objeto. Si yo quiero renombrar un objeto, por ejemplo esto, yo le quiero poner un nombre, bueno, pues simplemente yo le doble clic aquí en el nombre, en el outliner, y yo puedo poner el nombre que yo quiera. Cubito, por ejemplo, para poner algo. Ok, y aquí tengo ya lo que es el objeto que se llama cubito. Ahora bien, ahora bien, vamos a hablar de los grupos. Para eso, yo voy a duplicar mi objeto. O vamos a crear varios objetos. Yo voy a tener un video específico para los duplicados. Pero vamos a crear varios cubos. Voy a borrar este. Lo voy a delete. Voy a create. Recuérdense siempre por el menú. Polygon Primitive. Creo un cubo. Ese cubo lo voy a mover. Create Polygon Primitive. Otro cubo. Lo voy a mover. Create Polygon Primitive. Otro cubo. Lo voy a mover. Y Create Polygon Primitive. Otro cubo. Y lo voy a mover. Y con este cubo yo voy a formar un objeto. Okay. Aquí. Grande. Utilizando las herramientas de transformación. Ahí me falta otro cubo. Create Polygon Primitive Cube. Y puedo haberle dado clic aquí. Y es lo mismo. Voy a poner todos los cubos. Escalarlos. Y vamos a ponerlo grande. Lo que voy a hacer es hacer una mesita sencilla. Ok. Voy a tomar estos dos objetos. Mover hacia acá atrás. Este lo voy a separar para acá solamente. Ese lo voy a poner para acá. Y estos aquí me serviría quizás utilizar otra vista, barra espaciadora, para cambiar de vista. Y primero ubicar este objeto, vamos a ubicarlo aquí. Y vamos a subirlo para acá. Y este, vamos a ubicarlo aquí. Y vamos a subirlo para acá. Y viene de otra vista. Ahí, está bien, no es nada perfecto que yo quiera. Simplemente hacer algo así. Hay forma más rápida y más fácil de hacerlo. Porque quiero tener esos objetos. ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan ahora, yo tengo lo que se llama el Polycube 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Si ustedes están viendo en el outliner, ustedes están viendo que son 5 objetos totalmente diferentes o independientes. Vamos a ponerle pata 1,
ponerle aquí pata 2, a este pata 3, a este pata 4 y aquí tope. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues si yo quiero modificar o rotar ese objeto, dame un segundito, perdón. Quiero presionar una tecla que no debí presionar. Si yo quiero, ahora mismo, yo puedo seleccionar todos mis objetos de aquí haciendo clic y arrastrando. O puedo hacer un clic y arrastre aquí para seleccionar todos los objetos. O puedo hacer Shift con Shift presionado e ir haciendo clic en los objetos que quiero seleccionar. Entonces, ¿qué pasa? Imaginen que yo quiero rotar esa mesa y ponerla a 45 grados. Si yo tomo mis objetos, le doy a la herramienta de rotar, que es la E, y roto, miren qué pasa. Fíjense que el objeto se descuadra. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando simplemente es que cada objeto está rotando desde su pivot de rotación. No está rotando desde un único pivot de rotación, sino que cada objeto tiene su pivot y cada objeto cuando rota en base a su pivot independiente. Para eso entonces, voy a darle control Z, para eso es que nosotros, bueno, una de las cosas que nosotros utilizaríamos, el agrupar. ¿Qué hace el agrupar? Pues el agrupar lo que hace es coger todos los elementos que yo quiero agrupar y hacerlo o meterlo, porque esa es la importancia de entender qué es lo que hace Maya. Maya lo que hace es que imagínense que ustedes tienen, y voy a utilizar la herramienta de dibujar aquí un momentico, recuerden que es a mano alzada que estoy. Imagínense que ustedes tienen unos elementos independientes. En este caso voy a poner solamente 3 elementos, aquí ustedes tienen 5 elementos. Cuando ustedes agrupan, Maya lo que hace es tomar todos esos elementos independientes y entrarlos dentro de una caja más grande. Y entonces meter cada uno de sus objetos dentro de esa caja. Y esa caja grande que ustedes están viendo, es una analogía que estoy utilizando, es lo que ustedes van a rotar, y como todos esos elementos están dentro de la caja, todos los elementos rotan en base al pivot de esa caja, que lo incluye a todos. Básicamente eso es lo que ustedes están haciendo cuando ustedes están agrupando. Ok, entonces, por ejemplo, voy a borrar ya eso que dibujé, voy a agrupar esos elementos. Miren lo que va a pasar en el outline. Voy a seleccionar todos mis objetos, voy a edit y le voy a dar a group. El comando es control G. Le voy a dar a group y le damos un clic. Miren ahora que los elementos en el outliner entraron dentro de un objeto que dice group 1. Fíjense que ahora ese elemento tiene un más aquí. Ese más me está indicando que ahí adentro hay otros elementos. Si yo le doy un clic a ese más, puedo desplegar los elementos que pertenecen a esa caja, que en este caso se llama Group 1. Le voy a poner caja mayor. Le voy a dar doble clic, caja mayor. Bien. Ahora, si yo selecciono el grupo, y ahí está la importancia de si selecciono el grupo, miren que ahora todos los elementos se seleccionan al yo seleccionar el grupo. Y cuando yo roto, miren que ahora estoy rotando todos los elementos de manera correcta como yo quiero que se roten. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy rotando no son los elementos independientes. Yo estoy rotando el elemento o el objeto o la caja que contiene los elementos. Lógicamente, todo lo que está dentro de esa caja se va a mover con esa caja mayor. Es como cuando ustedes están empacando cosas, ustedes empacan, a veces ustedes van de compras,
llevan una funda y dentro de una funda meten 3 y 4 fundas para solamente llevar una sola funda. Lógicamente, todas las fundas que están dentro de la funda principal, donde ustedes entraron, o la bolsa que ustedes utilizan ecológica para el coso, se llevan esa bolsa y todo lo que está allá adentro se mueve junto con la bolsa. Pues básicamente es eso. Es un sistema de jerarquía que ustedes tienen aquí. Básicamente, donde ustedes tienen un objeto que pertenece a otro objeto. O sea, que hay un objeto superior, en este caso una caja, que contiene unos objetos inferiores que a su vez podrían tener objetos inferiores a ese, o sea, dentro de ese objeto, y tener una especie de jerarquía dentro de su escena, ¿ok? A nivel de grupos. Entonces, básicamente eso es el grupo. Ahora, ¿qué pasa con el grupo? Lo que pasa es lo siguiente. Después que ustedes agruparon, ¿verdad? Ustedes agruparon, siguieron trabajando, hicieron otra cosa y quieren volver a seleccionar el grupo y van y hacen esto. Miren que ustedes no están seleccionando el grupo en su escena. Fíjense. O hacen así, seleccionan todos los objetos, intentan rotar y miren qué pasa. Volvemos al mismo problema. No, el problema no es que no están agrupados, siguen estando agrupados. El problema está que nosotros no estamos seleccionando el objeto padre de ese grupo. O sea, de esos elementos. Nosotros estamos seleccionando los elementos independientes de. Y por eso me está pasando lo mismo. Fíjense que ahora se están seleccionando todos los elementos. Que fíjense que cuando yo hago clic, miren que se van seleccionando los elementos que están dentro del grupo. Si yo quiero seleccionar el grupo, tengo que venir al outliner y darle clic al grupo. Y ahí yo estoy seleccionando el grupo, no los elementos independientes. O sea, miren que siguen estando agrupados, o sea, que puedo rotar siempre y cuando yo esté rotando el grupo. Ahora, si hago esto, hago clic y roto así, tengo el problema que estoy seleccionando los objetos que pertenecen a un grupo, no el grupo en general, lo que yo estoy seleccionando. Ahora bien, imagínense que ustedes no quieren hacer eso desde el outliner. O sea, cada vez que ustedes quieren seleccionar un grupo que ya ustedes, de algo ustedes agruparon, venir al outliner y darle clic aquí, ¿cómo ustedes lo pueden hacer directamente desde la escena? Sencillo. Ustedes simplemente seleccionan un objeto que pertenece a un grupo, no importa, y con el teclado, ¿se recuerdan ahorita? Le dije que era una jerarquía. Y en la jerarquía hay algo superior y superior y superior y superior. Y siempre hay uno que es el jefe del que está debajo de él. Y así sucesivamente. Pues estos objetos a nivel jerárquico están por debajo del elemento del grupo que los contiene. Es decir, que cada uno de esos elementos jerárquicamente están por debajo de. Es como si ustedes en una empresa dijeran, ok, el grupo es el presidente y lo que están por debajo de los presidentes son todos los vicepresidentes. Entonces, piensen que el presidente, lógicamente, es el superior, el que manda a todos los vicepresidentes que están por debajo de él. Entonces, cada uno de esos elementos vendría siendo un vicepresidente. Y encima del vicepresidente está el presidente, que en este caso vendría siendo el grupo. Entonces, ¿cómo yo selecciono? Sencillo, selecciono cualquier elemento que pertenece a un grupo y con la flecha de para arriba en su teclado, la flechita hacia arriba, ustedes suben un nivel en la jerarquía. Si esto le dije que era un vicepresidente en una empresa y le doy para arriba, después el vicepresidente, ¿quién está por encima del vicepresidente? El presidente, que en este caso sería la caja. Incluso le podemos poner los mismos nombres. Miren, le voy a poner presidente y le voy a poner aquí vice 1, vice 2, vice 3, vice 4 y vice 5. Esos son los vicepresidentes y tenemos el presidente. Si selecciono un vicepresidente, no tengo que seleccionarlo todo, simplemente con que yo seleccione uno que esté dentro del mismo grupo y le doy hacia arriba, con la flecha hacia arriba al teclado, selecciono, subo un nivel. Y eso es lo que hace seleccionarme el grupo directamente. No tengo que venir por aquí a seleccionarlo. Simplemente selecciono un objeto que pertenece a un grupo y le doy para arriba. Y ahí selecciono
la jerarquía superior, que en este caso es el grupo. Bien, imagínense que nosotros tenemos el presidente vice. Y por debajo del vice 1, voy a poner secretario. Voy a crear varios elementos más. Voy a poner este elemento. Ahora voy a ir por aquí. Voy a crear otro cubo. Y esos dos cubos que ustedes tienen aquí, lo voy a agrupar con el vice 1. Ok. Entonces, voy a seleccionar perdón, el cubo. Le voy a dar a Edit, Group. Le voy a poner secretarios. Y debajo del secretario tenemos, qué sé yo, asistente 1, asistente 2. Bien. Pero fíjense que esos son dos grupos independientes. Tengo el grupo presidente, el grupo secretario. Yo puedo tomar el secretario y meterlo debajo del presidente o meterlo debajo del vicepresidente o como quiera. No importa. Yo puedo venir y decir, ok, vamos a entrar dentro del grupo presidente. Yo voy a crear este otro grupo que se llama secretario. ¿Cómo yo lo hago? Sencillo. Yo con el botón, con el clic central del medio, perdón, del mouse, arrastro haciendo clic central, no clic izquierdo, clic central en el mouse y arrastro y lo pongo donde yo quiero. Imagínense que lo voy a poner ahí abajo. Lo arrastro y lo tiro. Y miren que ahora, debajo de presidente, el presidente lo tiene todos. El grupo general, debajo de presidente está los secretarios, que dentro de los secretarios están los asistentes. Asistente 1, asistente 2. Por ejemplo. Ok. Entonces, jerárquicamente, si yo selecciono un asistente y quiero subir al grupo que pertenece ese asistente, primero, el grupo primero que va a encontrar es el secretario, porque por debajo, por encima del asistente está el secretario. Y luego del secretario sigue el presidente. Entonces, si yo le doy para arriba una vez, él selecciona el secretario, que es el primer grupo que yo creé. Y miren el grupo ahí. Ahora, si le doy para arriba otra vez, en la jerarquía que ustedes están viendo aquí, el secretario, después encima del secretario, ¿quién está? El presidente. Le doy para arriba y se selecciona el grupo superior. Y así yo puedo ir seleccionando grupos sobre grupos que yo tengo dentro de mi escena. Si quiero sacar un objeto de un grupo, lo puedo, igual que como lo puse, lo puedo quitar. Selecciono el objeto que yo quiero con el botón central del mouse, clic y arrastro y lo saco. Y miren que yo puedo sacar objetos de los grupos o sacarlo del grupo de presidente. Botón central, arrastro y lo saco. Y miren que ahora, perdón, miren que ahora yo tengo el grupo presidente, pero ya tengo un objeto que está fuera de los grupos, que lo acabo de sacar. Si yo quiero desagrupar los elementos, no hay un shortcut para desagrupar. Recuérdense que control G es para agrupar, pero para desagrupar no existe. Seleccionamos secretarios, le damos a edit y le damos a un group. Le doy ahí un group y miren cómo el secretario se desarmó. Si quiero quitar el presidente, selecciono el grupo, edit, un grupo. Y ahora ya no tengo grupos. Cada objeto ya es independiente. Ya no pertenece a ningún grupo. Se hizo quizás un poquitico largo el video, pero espero que hayan entendido eso de los grupos y del pivot.